Bienvenidos sean todos ustedes a mi parroquia digital. Yo soy el Padre Sergio y el día de hoy me acompaña el Padre Gregorio Emanuel Hidalgo. Él pertenece a mi congregación, la Sociedad de San Pablo. Desde que yo entré al seminario, él me ha acompañado en mi proceso formativo y ahorita que somos los dos sacerdotes, nos hemos encontrado junto con otros hermanos para compartir los ejercicios espirituales. Lo he invitado a que me acompañe a hacer este video porque su sabiduría y experiencia como sacerdote seguramente te ayudarán mucho a ti. El tema que vamos a ver el día de hoy es un tema muy importante y es ¿qué pecados me impiden comulgar? Muchísimas personas me preguntan, Padre, ¿cuándo es cuando puedo comulgar? ¿Cada cuándo tengo que confesarme? ¿Qué pecados hacen que no pueda acercarme a recibir a nuestro Señor durante la Santa Misa? Y vamos a comenzar con la primera cuestión de este video. ¿Es necesario, Padre Gregorio, confesarnos cada que vamos a comulgar? No, cada que vamos a comulgar, por supuesto que no. Para poder comulgar se tiene que estar en gracia de Dios. ¿Qué cosa quiere decir estar en gracia de Dios? Que no tengas pecados graves en tu alma. Pero no cada que comulgues no vas a confesarte, por supuesto. O sea que si tengo ya un periodo de tiempo, no sé, 3 meses que no me he confesado, pero durante esos 3 meses he estado en gracia de Dios, ¿puedo acercarme libremente a recibir a nuestro Señor cuando voy a la Santa Misa? Sí, el punto es que tú no tengas conciencia de pecado grave. Muy bien, Padre. Ese pecado grave te puede suceder en cualquier momento y entonces tienes que purificarte con la confesión antes de ir a comulgar. Padre, y exactamente, ¿qué significa pecado grave? Porque a veces se confunde uno muy fácil, ¿verdad? Entre pecado grave y pecado venial. ¿Cuál es la diferencia, Padre? ¿Qué significa el pecado grave y cómo podemos distinguirlo? Bueno, el pecado grave, de acuerdo al Catecismo de la Iglesia Católica, debe reunir 3 condiciones. Primero, que haya materia grave. Segundo, que haya una plena advertencia o conciencia de ese pecado. Y tercero, un deliberado consentimiento. Materia grave quiere decir, no es que se trate de cosas muy grandes o más o menos pequeñas, sino que afecten profundamente a la otra persona. Eso quiere decir materia grave. Por supuesto que el robo es siempre robo, pero no es lo mismo robarse 500,000 pesos que 500 pesos. No es lo mismo robarle a una persona que a lo mejor 500 pesos no le afecta tanto su economía, como a una pobre mujer que tiene apenas 50 pesos que le dejaron sus nietos o sus hijos, que está enferma, ya anciana, y pasas y se los quitas, le quitaste todo lo que tenía. En cambio, no deja de ser robo también lo de la persona que tiene de sobra, pero la afectas menos. Y una afectación grave es materia grave. Una plena advertencia, es decir, que tú caigas en la cuenta y tu mente, tu corazón te van a decir que lo que hiciste es algo grave y delicado, que tú te des cuenta bien. Por eso una persona que no tenga salud mental, pues no puede ser objeto de pecado, porque no tiene conciencia ni control de sus actuaciones. Y un deliberado consentimiento quiere decir que tú estás de acuerdo, quieres hacerlo, lo planeas y más aún cuidas que todo salga de tal modo que sí dé el efecto que tú estás deseando. Estas son condiciones para el pecado grave. Pero vamos a hablar específicamente de cuáles son los pecados mortales. Gracias al cielo Dios nos dejó los 10 mandamientos y cuando quebrantamos alguno de estos 10 mandamientos estamos cometiendo pecado grave. Vamos a analizarlos, le voy a pedir al Padre Gregorio que nos hable sobre estos 10 mandamientos. Efectivamente, en el Decálogo tenemos esos 10 preceptos o mandamientos reconocidos como la guía para que nuestra vida tenga orientación, rumbo, no se pierda y llegue al camino adecuado, siga el camino adecuado. De los 10 mandamientos, tenemos 3 que se refieren exclusivamente a Dios. Nuestra primera pregunta sería, bueno, ¿es que a Dios se le puede ofender?
Dios se ofende con nosotros. Ya sabemos que Dios vive eternamente en su felicidad con la Santísima Trinidad, pero también es cierto que nosotros somos criaturas y Él es el Creador. Y cuando la criatura se levanta, desconoce, está contra Dios, está ofendiendo al Creador. De modo que sí hay una ofensa a Dios, de nuestra parte por lo menos. Esos 3 mandamientos que se refieren a Dios tenemos: primero, no tendrás otro Dios más que a mí. Segundo, no tomarás el nombre de Dios en vano. Tercero, santificarás las fiestas. Vamos viendo el primero: no tendrás otro Dios más que a mí. Muchos cristianos podemos decir: no, pues yo solamente tengo a Dios, yo no reconozco otros dioses. Pero sucede que luego en práctica le damos poderes y rasgos de divinidad a ciertas cosas perecederas o materiales. Por ejemplo, vamos a las consultas, bautizados, católicos, creyentes, vamos a las consultas donde hay ajos, hay listones rojos, hay no sé qué, sábilas, y entonces vamos a hacer como tipo de visitas de brujería. De brujería, esoterismo, espiritismo, ¿no? Sí, todas esas prácticas ofenden al Señor, porque tú le estás dando a las criaturas poderes que solamente corresponden al Señor Dios, que con su bondad y su amor provee para todo lo que necesitamos, comenzando por el don de la vida. A veces vamos entonces con adivinos también. Los adivinos pretendemos que nos digan el futuro, pero como si tú no supieras de dónde vienes, dónde caminas y a dónde vas. En realidad, muchas cosas tú sabes que van a suceder, porque si tú, por ejemplo, no tomaste precaución para trazar el andamio, armarlo bien, ver por dónde te vas a aprender y cómo vas a estar sujeto, tú sabes que en cualquier momento puede resbalar, puede pasar una ventisca, se puede venir una pieza grande y adiós. Son falta de previsión. Por eso me parece que eso de ir con adivinos es como darle la confianza de sabiduría a las cosas o a las personas. La única sabiduría grande, divina, providente es del Señor Dios. También hablando de quitarle honra al Señor Dios, que debe ser el único, es cuando a veces damos culto. Bueno, primero que nada hay que explicar muy bien, porque algunas iglesias nos acusan, iglesias no católicas, de que nosotros adoramos a los santos. Me parece que es una mala atribución, un desconocimiento, una falsedad y una especie de calumnia. No niego que haya ignorancia y quien primero va a besar un santito y el sagrario se le olvida. Eso es falta de instrucción, es ignorancia. Pero lo correcto en católico, y así debe hacerse, solamente se adora al Señor Dios. A las criaturas se les venera, así como veneras el recuerdo de tu abuela, le das un beso a la foto de tu papá que ya murió, es una forma de veneración, pero no estás adorando. Los santos no hacen milagros. Es Dios el que hace el milagro por intercesión del santo. Tú estás agarrando, digamos, una palanquita, una palanca para que te ayude por los méritos de ese santo, porque tal vez te sientes indigno, sientes que no tienes méritos para que a ti te haga directamente Dios el favor, entonces vas a la intercesión. Pero no solamente, después vamos más allá y vamos, por ejemplo, con Jesús de Malverde, con un San Judas que traen en el metro baila y baila, con la Santa Muerte. Son cultos indebidos que no tienen la fuerza de Dios, por supuesto. Es una especie de engaño, de ilusión. De todos modos, ya sabemos que la salvación está en tu buena vida, en tu vida correcta, en que respetes, en que tengas dignidad y reconozcas la dignidad del otro. ¿Para qué tanta búsqueda? Quieres hacer tantas cosas bárbaras y después que todo se limpie como por arte de magia. Me parece que hay que respetar más el nombre de Dios. No tomar el nombre de Dios en vano es el segundo mandamiento. Se refiere al juramento. Juramento, cuando se dice en vano, es querer poner a Dios por testigo de cosas que tú no estás seguro o que sabes que están mal,
y para que la otra persona se convenza le dices por Diosito que sí. Eso es abjurar, eso es estar profanando el nombre de Dios, porque Dios no tiene nada que ver con tus argucias, con tus engaños. El nombre de Dios se le venera y se le respeta, es el nombre más sagrado que hemos recibido. Ehyeh, que después los hebreos ni siquiera lo leen, dicen Yahvé, en tercera persona, Él es, porque Él es el que ha sido y será siempre el Señor de todo. Respeto al nombre de Dios. Tercero, santificar las fiestas se refiere a aprovechar un día de la semana para honrar a Dios, estar con la familia, ir al culto. Esto es lo bonito, lo importante, y como que retroalimentas tu espíritu, refortaleces tus dones espirituales y tienes las bendiciones de Dios con esas celebraciones eucarísticas dominicales. Aquí hay que aclarar que tratándose de nuestros enfermitos, obviamente, que ya no pueden ir al templo, pues no están obligados. Una persona anciana que no puede moverse, ¿cómo va a estar cometiendo pecado mortal de que no va a misa? Y hay gente que se lo dice, ay abuela, hace mucho que no vas a misa. ¿Cómo va a ir? En todo caso dirías, hace mucho que no te he llevado. Y aquí viene el asunto del cuidado de enfermos o alguna emergencia delicada, importante. A lo mejor íbamos a misa y me llaman de que mi mamá se está desmayando y hay que correr al médico, pues tengo que ir a atenderla. Habrá otro momento donde yo pueda ir a misa. Hay algunos trabajadores que trabajan en domingo, pues deberían entre semana ir algún día a honrar al Señor, a escuchar su palabra, a recibir la Santa Comunión. Cuarto, honra a tu padre y a tu madre. ¿Es pecado grave? Pues hay cosas en la relación con nuestros padres que tal vez tú no consideras tan graves, cómo te llevas con ellos, pero tú sabes que a veces puedes despreciarlos en tu corazón, eso es un gran pecado. Puedes robarlos, puedes abusar de ellos, eso es pecado grave. Hay algunos atrevidos que maldicen a sus padres, qué cosa tan abominable. Hay quien los golpea y hasta quien comete parricidio. ¿Cómo no va a ser pecado eso? Aparte de quitarle la vida a un ser humano, ese ser humano fue el que te dio la vida a ti. Es un gran pecado de ingratitud. Quinto, no matarás. El único dueño de la vida es el Señor Dios. Nosotros somos criaturas y tenemos que respetar y amar la vida. Y en nuestro caso, cada uno reconocerla como un don, cuidarla, no ofenderla, no maltratarla, no matarla. Sexto, no fornicarás. Se refiere a deseos y acciones impuras, decimos sexuales, y luego pensamos nada más genitales. Ya el Señor Jesús fue muy preciso y dijo, basta que tú desees en tu corazón cometer pecado con alguien y ese pecado ya existe. No hurtarás, es decir, no robar. ¿Qué es robar? Es apropiarte de las cosas que pertenecen a otros. Y aquí hay niveles muy grandes, no se trata solamente como el pequeño ejemplo que puse de los 500 o 50 pesos. Se trata de robar todo tipo de cosas, robar la fama, robar escritos, robar proyectos. Todo lo que tomas de otro y que no es tuyo y pertenecía a él, eso es un robo. El catecismo nos enseña que el robo solo se perdona devolviendo. Alguna vez no será posible ya devolver. Cuando un consumible que ya no existe, hay que hacer un acto de reparación, devolviendo de alguna otra manera. Octavo, no dirás falsos testimonios ni mentiras. El falso testimonio es muy delicado. Es dar por seguro una cosa de la cual ni siquiera tú estás, no sabes qué sucedió o la estás inventando. Quiero hacer una aplicación rápida cuando se trata de asuntos jurídicos, porque falsificamos documentos, hacemos declaraciones que no son ciertas buscando la protección. Ya Jesús dijo que siempre saldrán las cosas a la luz. Lo que yo digo en los oídos se va a oír por todas partes. Lo que está oculto va a aparecer y siempre termina apareciendo la verdad. No hay que mentir, no hay que falsificar en contra de la persona. Noveno, no desearás la mujer de tu prójimo.
¿Por qué se convierte esto en mandamiento y en pecado? Porque cuando andamos metiéndonos con una persona que ya está comprometida con otra, estamos interfiriendo en sus vidas, estamos destrozando sus sentimientos y muchas veces rompemos hogares. Ponemos tristes a una familia por habernos ido a meter o por haber respondido a alguien que nos invitó con actos impuros maritales. Noveno. Perdón, padre, que te pregunte, quiero ser más específico porque algunas personas dicen, padre, el pecado es desear a la mujer del prójimo, pero en el caso de las mujeres, también desear al hombre también es un pecado, ¿sí o no, padre? Sí, yo creo que estamos enunciando nada más el mandamiento, pero es aplicable para todos los mortales. Exacto. Por supuesto, si la señora es la primera que provoca, va y se mete, va y hace caer al hombre, pues está haciendo lo mismo exactamente que lo que el hombre hace cuando va a seducirla. Y es un grave pecado destruir familias entonces. Destruir sentimientos, interferir en la buena relación de una persona, tirando, matando esa buena relación. Y si no la tenían buena, no es problema tuyo el querer ir a consolar. Exactamente. Creo que los afectos, las relaciones tienen procesos y hay que respetar a cada persona, a cada amistad, cada familia. Y décimo, no codiciar las cosas ajenas. Esto no parece tan grave. Sin embargo, si tú te estás fijando qué tiene y qué no tiene el otro, primero, tú te vas a poner triste en vez de trabajar. Segundo, tú tal vez pretendes apropiarte de las cosas y puedes caer en el robo. Y sobre todo, ¿qué ganas con desear lo que no está en tus manos, lo que es de otra persona? ¿Y por qué no mejor trabajas para tener tus propias cosas? Y sobre todo, recuerda que los bienes materiales no son lo más importante en este mundo, sino los bienes eternos. Ojalá y todos los días trabajes por vivir en gracia, por evitar estos 10 pecados que te alejan de nuestro Señor y que te impiden comulgar durante la Santa Misa. Ahora me gustaría preguntarle al Padre Gregorio que nos saque de una duda. ¿Qué significa, qué es y que nos dé algunos ejemplos de los pecados veniales? Bien. Ya hemos hablado un poco del pecado mortal, se entendió que hay materia grave, plena conciencia, plena deliberación. En el pecado venial, en realidad comenzamos por la materia. No son cosas tan graves, afectan la honra de Dios, afectan nuestra relación con el prójimo, pero no en niveles hondos o profundos. Son como cosas cotidianas, las palabras soeces, desobediencias sencillas. Hay desobediencias muy graves, pero desobediencias sencillas. Entonces, son pequeñas cosas que no atentan contra la vida del alma, que no nos separan definitivamente de Dios, porque el pecado mortal nos separa de Dios. A veces, aquí te quisiera decir un concepto importante, qué bueno que me preguntaste del pecado venial, cuando se habla de excomunión. Excomunión quiere decir romper el lazo de unión con Dios. Hay personas que cuando dicen, es que está en excomunión, ya se va a ir al infierno, ya no hay salvación. No, es romper la comunión con Dios. Entonces un pecado venial no lo ha roto totalmente, lo ha afectado, lo ha sensibilizado y el permitirnos muchos pecaditos veniales, mentirillas piadosas, palabras soeces, pequeños robitos, un clip, qué sé yo, un rollito ya casi terminado de Durex, lo que sea, nos puede ir llevando poco a poco a quitarle sensibilidad a la conciencia. Por eso el pecado venial amerita nuestra atención también, aunque no nos impida comulgar. Deseo de todo corazón que esta reflexión que hemos compartido con el Padre Gregorio, que nos ha iluminado sobre los pecados que nos impiden comulgar, te ayuden a prepararte bien para recibir a nuestro Señor. Me gustaría despedirme leyéndote un pasaje de San Pablo de la primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículos 28 al 29, que dice así: examínense por tanto cada uno a sí mismo, y entonces coma del pan y beba del cáliz, porque el que come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su propia condenación. Hermanos y hermanas, no den a la ligera este tema, no se acerquen a comulgar cuando tengan pecado mortal, pecado grave, porque estarán comiendo, estarán consumiendo su propia condenación. Mejor preocúpense por estar en gracia de Dios, por vivir todo lo que Dios nos ha mandado.
Me despido pidiéndole al Padre Gregorio que nos dé su bendición. Tú siempre la das, Sergio, he visto en tus programas. Ahora pues voy a dar esta bendición por tu invitación que me hiciste sobre tus seguidores, los que te ven, los que te oyen, con muy buena voluntad o buscando el bien. Los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, que les dé paz, alegría en su corazón y que juntos marchemos como de la mano hacia la casa del Padre. Amén. Me despido junto con el Padre Gregorio recordándote 3 cosas. La primera, ora por nosotros los sacerdotes. Hacen falta vocaciones. Ora para que seamos realmente santos. Segundo favor, te pido que vayas a la Eucaristía, visita a Jesús en el Sagrario y salúdalo de nuestra parte. Dile a Jesús que aquí estamos nosotros y preséntate tú también ante la presencia de nuestro Señor en el Sagrario. Y tercer favor, suscríbete a mi parroquia digital, suscríbete a este canal de YouTube. Si no sabes cómo, pídele a un sobrino, pídele a un hijo que te ayude a suscribirte para que recibas todos los videos. Por último, te recuerdo, la vida de la mano de Dios es más fácil.